estos son 11, excepto alemana Melba. Ya. Muy bien, hermanos, en su separata entonces que ustedes tienen, nos hemos quedado en la página 12, si no me equivoco, hablando sobre las características de la poesía hebrea. Vamos a empezar a hablar sobre la poesía hebrea. Ahora en esta ocasión, como le dije, hablar sobre las características. Recuerden siempre tener a la mano pues su separata, y si no tienen algún compañero, amigo, puedan prestarle cuando vengan. Recuerden que el celular por ahora está prohibido, que algunos de repente los han encontrado conversando cuando me subí al directorio. Por esa razón es que han prohibido, hermanos, celulares en las clases, salvo que sea urgente, ¿no? O sea, ponerlo siempre en vibrador o en silencio, salvo que sea urgente, pueden salir a contestar, ¿no? Pero ya si es algo para coordinar algo, igual les pediría que puedan salir un momento y luego ingresen, ¿no? Para evitar esas complicaciones, o como uno dice, no faltar respeto a nadie. Muy bien, la semana pasada, como les dije, estuvimos viendo sobre las características de la poesía hebrea. Para empezar, nosotros estuvimos hablando que son 6 características. Número 1, hablamos que tiene un estilo elevado y adornado. O sea, en la forma como se escribe, como te la da, puede ser una forma áspera, una forma tumultuosa, una forma que tal vez a nuestros oídos no sea apropiado. La poesía hebrea, hermanos, en otras palabras, recuerden, y ya lo vamos a ver más adelante, no tiene una rima, no tiene algo de métrica, no tiene como la poesía hebrea de hoy, moderna, se conoce. Si nosotros hacemos poesía como la semana pasada que vimos, vamos a darnos cuenta que puede tener ritmo, rima, ¿no? En la mañana estaba molestando a mi esposa y conversando, le decía, ¿no? Si uno hace una rima, suena bonito. Por ejemplo, si yo le digo la rosa, por decir, la rosa es muy hermosa, y esa rosa, pues, no sé, invéntense, suena muy bonito, la rosa es hermosa, tiene rima, ¿cierto? Y tiene un sonido fonético, en una forma que hasta lo podemos cantar. Como hoy en día ha salido, ¿no?, la canción del gato ronrón, ¿no? Entonces ustedes han visto, suena una rima, pero tiene un sonido ya con ritmo fonético. Entonces de esa manera uno puede hacer poesía. Pero en esta ocasión, hermanos, con la poesía hebrea, o llamémosle el Antiguo Testamento, no podemos hacer lo mismo. Ya les voy a mostrar por qué y cómo es que nosotros podemos ver esa poesía hebrea. La siguiente característica, hermanos, en la página 12 que nosotros nos hemos quedado, hablamos sobre la poesía hebrea que carece de rima. ¿Qué significa esto? En una forma general, cuando nosotros hablamos de la rima, hermanos, o del ritmo fonético, hablamos de una relación de consonancia o de asonancia que guardan los versos entre sí en sus sílabas finales. Por ejemplo, como les dije, si yo les digo, la rosa es hermosa, yo estoy haciendo una rima ahí. La rosa es hermosa. Empiezo con la rosa, ¿y qué estoy hablando de la rosa? Que es hermosa, y termina en osa, ¿no? Es hermosa, entonces tiene una rima. Esa es una forma general para hablar de la poesía. Pero cuando nosotros hablamos de la poesía hebrea de ese entonces, porque puede haber poesía hebrea por si acaso moderna, va cambiando, recuerden, pero la poesía hebrea en Israel, cómo realmente se daba, en otras palabras, hermanos, no existe la rima en la poesía hebrea en la Biblia. Más bien el ritmo se expresa en las ideas y en la formulación de frases paralelas. Y ya lo vamos a ver con Salmos. Por ejemplo, vamos al Salmos 1, Salmos 1, versículo 1, perdón. Salmos 1, versículo 1. Algunos tal vez lo tienen de memoria, se lo saben, y vamos a ver cómo puede sonar con una rima, pero hay rima, sí, pero le vuelvo a repetir, no tiene un valor, no hay un ritmo para que nosotros le pongamos. Ellos no le van a poner, hermanos. Nosotros sí, porque nuestra cultura, nuestro avance de tecnología, de ciencia, de enseñanza, ya como si se ha ido evolucionando. Pero ellos en ese entonces, hermanos, no tenían la idea de hacer una rima. Simplemente eran expresiones de ideas. Yo digo una idea, yo digo una filosofía, yo digo unas palabras,
Y eso era. Y si salía una rima, qué bueno, pero ellos no te decían es una rima. A eso quiero llegar. Por ejemplo, ¿qué dice 1.1 del Salmo? Ani, que lo lea si lo tiene. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Muy bien, hasta ahí ustedes ven un verso, o sea, hay una estrofa ahí. En esa estrofa, si nosotros queremos ver el ritmo, ahí hay expresiones de ideas. Para empezar, ¿cuáles son esas expresiones? Número 1, te dice primero que es bienaventurado el varón. Esa es la idea. Te está lanzando ya la idea, para que tengas en mente. ¿Y cuáles son esas condiciones? De acuerdo a esa idea que estás planteando, ¿cuáles serían tus características si una persona sea bienaventurada? Ahí va. No tiene que andar en consejos de malos. 2, no tiene que caminar o estar en camino de pecadores. Y 3, no tiene que sentarse en escarnecedores. No tiene que sentarse en los escarnecedores, ¿no? En la silla de escarnecedores. Muy bien. Entonces, nosotros expresamos la idea de ese salmo. Número 1, hablamos de un ritmo. Hay un ritmo porque se expresa una idea para la poesía hebrea. Y luego nosotros vemos formulación de frases paralelas. Por ejemplo, si yo hablo de consejos de malos, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿qué te está diciendo esa idea? Te pregunto, ¿los tres serán diferentes personas? ¿O de qué te está hablando? ¿De quién está hablando? Miren, tomen nota. Y ustedes mismos puedan, si tienen un lápiz con un borrador, sería bueno si ustedes subrayan sus Biblias, tomen nota. Si ustedes ven ahí y dice, no anduvo en consejo de malos, número 1. 2, camino de pecadores. 3, silla de escarnecedores. Pregunto, ¿son tres personas diferentes o hablamos de una misma persona? Es una misma persona, pero te está expresando una idea. Lo que quiere el Salmo es darte a entender cómo uno puede expresar sus ideas y diferentes maneras. Si yo le puedo decir al pecador, le digo gentil, ¿qué más? Inconverso, ¿qué más? ¿Qué más le puedo decir a una persona que no cree en Cristo Jesús? ¿No? Y alma perdida. ¿Se dan cuenta cómo hay expresiones diferentes? Expresamos una idea, pero ¿cuál es el tema? El tema es decir, bienaventurado el varón que no anda en ¿qué? Con los pecadores, con los gentiles, con los almas perdidas. ¿Me dejo entender? De esa manera yo expreso esa idea. El Salmo es eso. La poesía hebrea es eso. No hay rima, pero te expresa una idea y que al final te pueden dar frases paralelas. Este salmo es uno de ellos. Vamos a encontrar otras más. Pero este es un ejemplo que yo les pongo. Cuando uno habla del Salmos 1.1, ahí hay frases paralelas. ¿Cómo yo identifico las frases paralelas? Porque te está hablando de la misma persona, pero en diferentes palabras. ¿Correcto? Entonces hablamos consejo de malos, camino de pecadores y silla de escarnecedores. Todo eso da la expresión, hermanos, de la idea de decir, estos son pecadores, una sola persona. Muy bien, entonces hasta ahí ustedes ven, no hay rima, les vuelvo a repetir, carece de rima. Y si ustedes encuentran rima es porque el hombre ahora moderno la encuentra. Pero por eso les pongo ahí, carece, falta de rima. No hay como tal una rima que podamos encontrar. Siguiente, dice, la poesía hebrea carece de métrica. Cuando nosotros estudiamos la métrica, hermanos, los músicos, todo esto que saben, los ritmos, todas estas cuestiones, ahí nosotros podemos ver en una forma general que la métrica es la estructura interna de sus versos. Por ejemplo, el número de sílabas y el lugar de acentos. Si nosotros vemos aquí en el Salmo 1.1 y nos damos cuenta el número de sílabas, vamos a ir contando cuántas sílabas está conformada esta estrofa. Por otro lado, vamos a ver la acentuación de esta estrofa. Esto es en una forma general que nosotros, como les digo, lo podamos ver. Pero le vuelvo a repetir, aquí menciona que no tampoco hay métrica. ¿Por qué razón? La métrica en sentido estricto no es una característica de la poesía hebrea. Existe probablemente como una acentuación fonética más o menos coincidente con la de las ideas. O sea, por ahí puede tener a tus oídos como una acentuación agradable que sí tiene, como se dice, una métrica. O sea, sí está lleno de versos, de estrofas y que suena como una canción cuando tú ves un coro. Por ejemplo, la primera estrofa cantemos, luego el coro. Entonces uno dice, ahí hay estrofa y ahí hay coro y nosotros lo distinguimos.
Pero en esta ocasión, probablemente puede haber una acentuación, como les vuelvo a repetir, para dar a entender que es una poesía hebrea. Pero vuelvo a decirles, probablemente haya una acentuación. Pero el número y la disposición de las sílabas acentuadas no fue el interés de los poetas hebreos. O sea, a ellos no les interesó cuántas sílabas va a ir en una estrofa, ¿correcto? No te va a decir cuántas sílabas. A ellos no les interesaba. Lo que ellos están haciendo, expreso mis ideas, lo lanzo y punto, se acabó. Y ya los demás tienen que realmente, como se dice ahora, estudiar, como se dice ahora, retener las ideas de esas personas. Entonces, a eso hay que sumarle, como le digo, hermanos, de tener en cuenta sobre que carece de métrica, ¿correcto? Entonces, hermanos, número dos cosas: no tiene o carece de rima y carece de métrica. No es como nosotros lo podamos agrupar, no esa es nuestra manera, no. Ellos no tenían ese punto de comparación de poder agrupar, de tener un número de sílabas acentuadas, o sea, un montón, para darle una expresión al tema. No, simplemente ellos lo lanzaban, lo expresaban y listo. Ya está. ¿Cuál es lo otro? Siguiente característica y muy usual. Tal vez aquí vamos a demorar un poquito. Y acá hay muchos ejemplos y los vamos a ver. Vamos a hacer el ejercicio con sus Biblias. ¿Tienen su Biblia? Recuerden siempre tener Biblias separadas, hermanos. Si es posible, lapicero, lápiz, borrador, lo que quieran para poder subrayar algunos apuntes que ustedes tengan. La siguiente característica, hermanos, habla sobre la poesía hebrea que usa acrósticos. Nosotros vamos a darnos a muchos salmos aquí sobre el uso del acróstico. ¿Y por qué razón ellos usaban acróstico? Porque era la forma de poder retener o memorizar estas ideas que ellos expresaban. Entonces, si ellos ponían su alefato, entonces eso quiere decir que para ellos, al poner su alefato, yo sé lo que estoy hablando y entiendo lo que estoy diciéndole a Jehová. Entonces, de esa manera uno va a entender cómo es que expresan ellos sus ideas a Jehová. Entonces, recordemos, si hay muchos salmos, y vamos a verlo, que se hable o empiece la inicial con el abecedario de hebreo, nos vamos a dar cuenta, le vuelvo a repetir, que era la costumbre de ellos para poder memorizar estos textos o estos, llamémosle, si ustedes quieren ponerle capítulo, como les vuelvo a repetir, no lo llamaremos como capítulo, pero estos versos que ustedes encuentran en Salmos, era la idea de poder retenerlos, memorizarlos. Entonces, por eso había mucho acróstico. Y también consiste en un arreglo de estrofas cuyas primeras palabras comienzan con las letras del alefato hebreo en un orden alfabético. Como les dije, ya vamos a ver, por ejemplo, cuando se llama Aleph, ¿no? El alfabeto hebreo. No sé si alguno de ustedes sabe hasta ahora el alfabeto. ¿Quién dijo que había llevado acá? ¿Dijeron alguno de ustedes? Voy a hacer clase de hebreo. Vamos a salir locos de acá, ¿no? ¿Alguien sabe el alfabeto hebreo? ¿No se lo saben? Nada, nadie lo ha hecho. Bien, miren, para yo poder llegar a entender sobre la poesía hebrea y cómo usaban los acrósticos, hermanos, tenemos que ver cuál es el alfabeto hebreo. Miren, por si acaso, ¿se acuerdan cómo se llamaba el alfabeto? No se llama alfabeto, ¿cómo se llama? Alefato. Recuerden que ese es su nombre. No le vayan a decir a un judío, dime tu abecedario, ni tu alfabeto, porque te van a mandar pues, lejos. Ellos no tienen ese nombre. Muy bien, mire, el valor de esta de aquí, o la forma para escribir la primera letra es esto. El valor fonético es Aleph. Algunos de ustedes tal vez lo vamos a ver, como les digo, en el Salmo 119. En todo caso, si me quieren seguir, vean el Salmo 119 y ya vamos a ir explicando con este texto. Muy bien, el siguiente, hermanos, nosotros tenemos lo que es el nombre de Bet. Se dibuja de esta manera. Tengo que acordarme bien porque si estuviera en vida el profesor, mi padre, me cuelga cómo lo hago. Porque tampoco si por ejemplo tú te equivocas, y miren, aquí les voy a explicar rápidamente, como les digo, voy a hacer un poco de hebreo. Si por ejemplo tú te equivocas y no le pones esta rayita y le pones esto, cambiaste la palabra.
y malograste toda la oración y no sirve tu oración que te están pidiendo. Si por ejemplo te mandaron a escribir algo con, este es el valor, el nombre es, bet, ¿correcto? Si alguien te mandó a escribir una palabra con bet y no le pusiste bien, que termine bien, si no lo pusiste, malograste todita la oración, no sirve. Los hebreos son así. Si tú te equivocas, si no pusiste también esta rayita arriba, este no tiene ningún valor, no sirve. Tienes que hacerlo con todo como se dice. Y por otro lado, como le digo, si nosotros nos llegamos a equivocar en algunas palabritas, recuerden que esto no debería, tal vez a nosotros sí nos debe importar, pero a ellos también. Pero yo les digo, ahorita no es que nos debería importar como tal, solo les estoy haciendo un panorama general. Ahora, ¿se acuerdan si los hebreos empiezan de izquierda a derecha, derecha a izquierda? Exacto, de aquí para acá. Y los griegos son de aquí para acá. Acuérdense, los griegos son como nosotros, escribimos de izquierda a derecha. Los hebreos son de derecha a izquierda. Y ya les voy a mostrar, como le digo, con ejemplos con esa Biblia. Siguiente, miren, el siguiente es Gimel. ¿Cierto? Lo tienen en Salmo 119, si ustedes me siguen. Esto es lo que es Gimel. ¿Correcto? Es como una L, pero tiene una pancita y un punto. Puede ser de las dos formas, o sea, si lo encontramos así o lo encuentras así, sin nada, este es el valor, el nombre, bet. Aleph, Bet, Gimel, ¿correcto? Siguiente, el otro es Dalet. Dalet es como vas a hacer una T y jalas una rayita para abajo, solo es como una sombrita que vas a dejar a la parte de allá. Eso es lo que ustedes tendrían, como digo, si Dios permite, ven lo que es el hebreo. ¿Correcto? Esto lo que es Dalet. Siguiente, ¿cuál sigue? ¿Cuál? No, ahí sería G. ¿Ya? Ahí vamos aprendiendo. G. Mire, lo particular en G. No. Porque en la Biblia aparece como. No, ese es el moderno. Yo les hablo. No hay problema con eso. Porque al final el valor fonético es este. Este es el valor. ¿Ok? ¿Sí? Este es el valor fonético de cada letra que va empezando. Eso es. Pero yo voy a explicar aquí. Porque aquí no tiene un valor. Ustedes ven, esta es una vocal para nosotros. Para ellos no. ¿Correcto? Ya les voy a decir por qué. Seguimos. Entonces la siguiente es G. ¿No? Es como si habláramos en inglés. G. Bueno, ese es G, ¿no? Es G. Miren lo particular. Haces una raya. Y tiene ahí un espacio. Esto es lo que se llama G. Siguiente es mayormente ese es el moderno. En el antiguo sería Bau, como decirles así, el valor o el nombre es así, ¿no? Pero no hay ningún problema, algunos lo ponen con W también, eso no hay ningún inconveniente, es como decirle en inglés. ¿Cómo es? Solo es una oblicua. Correcto, es una raya oblicua, nada más. Siguiente es Zayin, ¿correcto? Zayin es, haces una rayita diagonal y como una T hacia abajo. Esto es lo que se llama Zayin. Siguiente es igual, ¿no? Het, igual que el anterior. Pero miren lo particular, ¿se acuerdan? Aquí hay un espacio. En este de aquí no vamos a encontrar ningún espacio. ¿Correcto? Ese es todo cerrado. Luego sigue Tet, ¿correcto? Tet es más fácil. Como una O, pero la O lo vas a dejar abierta. Siguiente. Yod.
¿correcto? El yod es como una C, chiquitita, chica nada más. Va a ir en la parte, siempre las letras siempre lo van a encontrar ustedes en la parte de arriba, ¿no? O algunos lo encuentran por decir, esta es una palabra y lo encuentras aquí, ¿no? Y esa es una letra del abecedario, ¿correcto? Yod. Luego sigue Kaf. Kaf es una C. Algunas veces lo vas a encontrar con un puntito adentro y otras veces sin punto, que es Kaf. Siguiente es Lamed. Lamed nada más es como una silla. Tú hicieras una silla, perdón. Esto. Es como un H. Pero sin los puntitos. ¿Cuál? Primera, como el F, pero sin las rayitas. Este. Ajá. Sí. Ajá. Siguiente es. B. Así es el abecedario. Van a tener que aprendérselo, si no. Me gustaría tomarle el examen muy bien con esto. Ya está. Está establecido que no hablar. Ven, siguiente. Nun. Nun ese es como tú cerraras un corchete. Ya, pero esta vez es una parte de arriba, oblicua. Nun. Siguiente es Sade, ¿no? Samek dice. Sí, Samek. Ah, perdón, Samek, ok. Samek. Siguiente es Ajin. Ajin es como una Y, pero vas a hacerlo. Ajin. Ya, siguiente es P es una C, pero vas a empezar desde arriba un punto. Siguiente, Tsade. Tsade es como una I aquí. Luego vas a jalar una pancita y lo jalas. Tsade. Kof. ¿Dónde está? Ya. Kof es como una P, pero es cerrado. ¿Dónde está? ¿Cuál es? Siguiente es. Ya, Resh es parecido como Dalet. Ya, pero simplemente es. Resh. Siguiente es Sin, ¿no? Ya. Sin simplemente, hermanos, es como si ustedes hicieran una W. Pero esa W tienen que hacerlo como se dice bien. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué cambia? El punto que va acá, ese que ustedes me han dicho es Sin. Y el otro es Shin. Shin. El último es Tao. Sin y Tao es. Acá aparece En mi Biblia dice como Shin, por eso decía Shin, pero en sus de ustedes es Sin. el anterior. En mí dice Shin. Shin. Y el último es Tao. Tao.
sin? Después del Shin pasa Tau. Sin, Shin, Tau. No Ah, aparece. sí, no tengo. Yo tampoco está Biblia. ¿No está? No, acá está. Bueno, en mi dice solo dice shin, después de resh. Algunos sí lo juntan. Eso no hay ningún problema. Lo han juntado, ¿no? Puede ser que lo hayan juntado. Ahí te lo vamos a ver. Ahora, ¿por qué razón yo les explico un poco sobre esto? Como les vuelvo, tiene que ver parte de lo que estamos viendo con la poesía hebrea. Si nosotros aprendemos este alefato, nosotros vamos a poder entender cómo es el escrito de la poesía hebrea. Tal vez para nosotros puede sonar como se dice, un garabato, ¿cierto? Para nosotros es que son, ¿cómo le llaman jeroglíficos, creo, si no me equivoco? Jeroglíficos, perdón, como si fuera de esta manera. Imagínense escribir Yahvé. Yahvé, ¿cómo lo escribían? Y, H, W, H. Identifiquemos. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo escribían? Miren. Identifiquen y ustedes me dictan, para que ustedes tengan una idea cómo se escribía Yahvé. Teniendo en cuenta la primera letra ¿Cuál primera letra? del alefato, ¿o cómo podemos saber cuál es? Los valores fonéticos son los que empiezan, Primera letra. excepto esta es muda. Sería yo. ¿Cuál es muda? No, sería primero Yod. ¿Cuál? Yod, Yo, Ya, escúcheme, ¿cuál es su valor fonético? Cada uno que empieza con lo que les estoy poniendo ahí, ese es el valor fonético, ese es lo que ustedes tienen que darse cuenta. Excepto esta, que empieza con Aleph, decimos, empieza una vocal, pero no, ellos lo consideran esto muda. como la H. No tiene un valor fonético, hermanos, de decir que es A, no. Para ellos existe semivocales, que por eso después se añadió G, O, Va. Aquí te lo ponen, así aparecen. Chiquito, G, O, Va. Por esa razón es que ya mientras se iba avanzando, ya lo demás que han ido investigando te han puesto semivocales porque el hebreo ha ido avanzando, ya, ha ido avanzando. Como se dice, moderno, y de ahí avanzando y te han puesto semivocales. No le llaman vocales porque ellos no tienen vocales aquí. Como nosotros sí, nosotros lo podemos tener. Muy bien, si nosotros queremos escribir como ustedes me dicen, Jehová, ¿cómo sería? ¿Cuál empiezan? ¿Me dijeron? Yod, aquí, Ya, miren cómo sería. Ustedes me van dictando y lo vamos a corroborar, aquí lo tengo en el libro. Muy bien, díctenme. Yod, Vamos a empezar, recuerden, a escribir de acá. ¿Qué más? ¿Qué más? Esa, G, 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 del H, G. Esa. ¿hay dos? Esa ¿G es o otra. G? Yo creo que es G. Claro, vamos a ir, por eso les digo, identificando. Hay dos H's que podemos en cada uno. ¿Ya? ¿Qué más? Recuerden que esta también puede ser, si no lo quieren usar como W, no hay problema. ¿Qué más? Bueno, María, pase. ¿Qué más? Miren, vamos viendo la oblicua. ¿Qué más? Alex. No, esta es muda. Acuérdense que esta es muda. No es una letra que ustedes me digan es H, no es H. ¿Cuál? ¿Dónde está? G. No, porque es ¿Esa? libre. ¿Machín? Miren, si nosotros tenemos esa forma como ellos lo escribían Jehová, listo, solo hemos fallado en esta última. ¿Correcto? Así es Jehová. ¿Se dan cuenta cómo nosotros, o por decir así, esto es Yahvé? Esto significa Jehová. En estas palabritas, esto es Jehová. Cómo nosotros cambian las cosas, si nosotros cómo lo escribimos, ¿no? Para nosotros hay J, vocales, tildes. En cambio el de ellos no. Simplemente es esto. A lo seco, como les vuelvo a repetir, a lo seco esto es Yahvé. Si ustedes quieren aprender, como les digo, el hebreo a lo seco, esto es Yahvé.
Ahora, si nosotros queremos darle una tilde, una fuerza de voz y con vocales o llamados semivocales, ahí nosotros tenemos que aprender estas cositas. Por ejemplo, en el hebreo ustedes van a encontrar esto y para ustedes puede ser asombro. No se puede. Ya se borró esto. Ahí, en esto, reciente dice aquí. Reciente está diciendo esto. Ya ve. Cuando yo le he puesto estos que para nosotros pueden ser dos puntitos, esto que es un punto encima y esto como una T, pero para ellos son semivocales. Como les digo, no me voy a meter a hablarles a ustedes de hebreo de estos semivocales, porque hay muchas cosas ahí. Tienen semivocales un montón. Si no me equivoco, creo que son 8 semivocales. En una forma de dos puntos, en una forma de dos puntos en diagonal, perdón, en forma recta, de acuerdo a cómo ellos tienen su valor fonético en semivocales. En esta ocasión, sin estos puntitos o esta T que ustedes pueden ver, la T es chiquita nada más, sin estas cosas, nosotros encontramos la palabra original es Yahvé. Pero no te pronunciaban Yahvé, te decían Yahvé. Como si no hubiera vocales. Yahvé. Ajá. Cuando ellos hablaron más adelante de esta palabra, ya en moderno, en el Nuevo Testamento, podríamos avanzar de esto, recién estamos hablando de semivocales. Y recién te hablan y te dicen Yahvé. Y por eso nosotros encontramos en los textos ya escritos con Jehová. Recién. En ese entonces ellos no te escribían así. Te lo escribían así. Porque esa era su costumbre, esa era su forma de practicar de ellos. Ahora, en este de aquí, hermanos, déjenme averiguar, Kof, porque estoy algo inseguro, pero por si acaso cópienlo. Esta es la forma, como les digo, que ustedes pueden encontrar en el alefato hebreo. Y cuando ustedes ven el Salmo 119, dense cuenta, cada nombre que tiene es esta letra. De cada uno. Cuando ustedes ven el Salmo 119, cada uno de ellos son estas letras. Le vuelvo a repetir, cuando ustedes encuentren una Aleph aquí, esto no es una vocal aquí. Cuando ustedes encuentren una Aleph en una palabra, es como decirles no se pronuncia. De frente se dice la palabra, pero ellos lo tenían en cuenta siempre. Entonces les vuelvo a repetir, Aleph no es la A, Aleph es muda, no tiene un sonido, no tiene un valor. El valor, es muda, nada más. El resto sí tienen las primeras que empiezan con el nombre, son ese valor fonético. Si decimos Bet, el valor fonético o el nombre es B. Si digo Gimel, es G. Si digo Dalet, es D. Entonces sería bueno, ¿no? Un futuro que ustedes estudien hebreo, Aleph, B, Gimel, Dalet, G, Bao, Sayin, G, Tet, Yot, Kap, Lamed, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pet, Sade, Kof, Resh, Sin, Chin, Tau. Esos son los letras en hebreo. ¿Correcto? ¿Tienen alguna pregunta con el hebreo o quieren estudiar hebreo? ¿Ya no quieren estudiar hebreo? Yo le diría que entre el hebreo y el griego es menos valor fonético o menos cosas que el griego. En el griego sí es un dolor de cabeza y el que se pierde la clase ya fue. Muy bien, hasta ahí porque yo llego y les voy a explicar. Vamos a ver estos salmos con respecto, hermana. ¿No quiere que salga yo? Ok, estoy muy feo, está bien. Ya. Hasta ahí, como les digo, ustedes pueden ver en su separata que estos hombres, cuando escriben los salmos o poesía hebrea, tiende a ver, hermanos, mucho acróstico. Por ejemplo, vamos al Salmos 9. Salmos 9. Tal vez ustedes, y van a notar, miren, y yo les digo por qué. Salmos 9. ¿Lo tienen? Ya, en el Salmo 9 yo les pregunto,
Si estoy poniendo de ejemplo ahí, o se está poniendo de ejemplo con respecto a los acrósticos, para nosotros, ¿con qué letra empieza? ¿Con qué letra empieza? Con T. Pero si nosotros nos vamos al libro, a la Biblia hebrea, a la Biblia de ellos empiezan con Aleph, con la primera letra del abecedario. ¿Por qué razón? Ellos, como les vuelvo a repetir, tenían esa costumbre de empezar un texto, pues de esa manera. Primero con la consonante Aleph, ¿no? Recuerden que era muda, entonces no lo leían como tal. Yo les voy a pasar este libro, vayan ustedes viéndolo. Miren el Salmos 9. Esta es una Biblia hebrea para que ustedes tomen en cuenta. Léanlo siempre de izquierda a derecha, ¿no? Está al revés para ustedes, pero de izquierda a derecha. La letra Aleph empieza en el primer, ¿cómo se dice? Versículo. Para nosotros es el versículo 1, pero para ellos es como empezar el versículo 2, porque en el versículo 1 siempre les he dicho, en la parte de arriba ellos también lo tenían en cuenta, decían al músico principal sobre Mud, Lajen, Salmo de David. Eso es lo que dice en la primera parte. Pero si ustedes ven en la siguiente parte, en el renglón 2, empieza con Aleph. Eso para ellos era empezar, es un acróstico, y me voy acordando qué es lo que estoy hablando, cómo lo empiezo. Entonces, a eso me refiero, hermanos, con un arreglo poético de las otras características de la poesía hebrea ya mencionadas. Entonces, hasta ahí nosotros nos vamos a dar cuenta cómo podemos entender, comprender cómo ellos usaban sus acrósticos, empezando por el abecedario. Por ejemplo, si ustedes están en el Salmos 9, vayan al Salmos 10 nada más, ahí que está. ¿Quién lo tiene en la Biblia? En Salmos 10, véanlo. ¿Con qué letra empieza? Ya, con nosotros es la P, porque es una pregunta, pero ahí, en el Salmos 10. ¿Con cuál, hermana? Identifiquen esto. Identifiquen esto, no se mareen. Ya se marearon, creo ustedes. Está un poquito diferente, cambia. Esa es la Biblia hebrea. No falta que nos enseñen los números, pero... Los números son iguales ahí. Salmos 10. Recuerden que es izquierda a derecha. No, izquierda a derecha. ¿Lo ven el Salmos 10? Ya. No, recuerden que es de izquierda a derecha. Ahí está. Ya, ¿con qué letra empieza? No, recuerden que no hay A. Tienes que ver la formita, Ahí está. No, ahí está. Es en el siguiente renglón. La primera es como decirles el título de ese salmo. ¿Lo leen o no lo leen? A ver. Se han mareado ustedes. A ver, préstame. Sí, porque está, por ejemplo, acá la A y acá la T y este ya Este de aquí, ¿qué letra viene a ser? Mírenlo. ¿Cuál es? Olvídense de los puntos. Simplemente véanlo la siguiente letra. ¿Qué es? el 2. ¿Cuál es la forma? ¿Con el que está el 2? Ajá. Esta parte, ¿dónde está? Esta parte, este número 1, es como decirle el título de este libro. Es igual que ustedes encuentran su título. Por ejemplo, aquí ve, ustedes ven qué letra ustedes ven en el alefato, ve. ¿Con cuál empieza? Véanlo ustedes en la pizarra y vean con qué empieza. Creo que aquí tiene que conocer el abecedario tanto en ese idioma como en el ¿Lo ven? A ver, hermanas. Es que depende del tipo de letra también. Olvídense de los dos puntos. Exacto. Ahí está en cursiva. Aquí hay Bet. Este es Bet. Ese es Bet.
¿Se dan cuenta? El Salmo 9, ¿con qué empezaba? Aleph. El Salmo 10, con Bet. Y se dan cuenta cómo ellos empiezan su texto, como se dice, con acrósticos, porque empiezan con las primeras letras. Y todos esos salmos que ustedes ven, Salmos 25, 34, 37, 111, 112, 119 y 145, hablan, hermanos, o empiezan con algunas letras del abecedario. En esta ocasión en un orden, excepto el Salmo 119, que ustedes conocen, que está todo el abecedario. Vamos al Salmo 119. A ver, ¿quién de ustedes se atreve a buscarlo aquí en el Salmo 119? A ver, hermano. Salmo 119, búsquenme el Salmo 119. Si lo tienen ahí, bien, y díganme con qué letra siempre empieza el Salmo 119 en los primeros 8 versículos. Es lo que quiero ver con ustedes, porque aquí está dividido por 8 versículos cada grupo. Eso quiere decir que estos 8 versículos son estrofas. Por ejemplo, en el Aleph ustedes encuentran los 8 versículos, acá hay estrofa. En Bet hay otros 8 versículos, otra estrofa. Así, y siguiente, cada 8 versículos en cada... Noten ustedes, ¿cuántos versículos hay en cada letra? Salmo 119. ¿Cuántos versículos? 119. Ajá, Salmo 119. 8, ¿cierto? Y los siguientes, por ejemplo, de Bet, ¿cuántos versículos hay? 8. Y si ustedes siguen viendo los demás del abecedario, van a encontrar que son 8, 8, 8. Entonces está dividido el Salmo 119 con este alefato del abecedario, y ellos, ¿qué es lo que hacen? En cada versículo, en esos versículos hay estrofa. Si ustedes notan, Salmo 119, como les repito, todo es como decirles una estrofa sola. Es un verso que ellos realmente lo citaban. ¿Y por qué lo hacían? Porque empezaba con cada uno, con ello empezaba. Si era con Aleph empiezo. Siguiente grupo, si yo empiezo con el alefato mío es Bet, empiezo con Bet. ¿Lo encontró, hermana? Es lo que quiero ver. Listo. ¿Con qué empieza la primera? Salmo 119, versículo 1. Aleph. Y si ustedes se dan cuenta, todo empieza con Aleph. Sí. Ajá. Ahora los siguientes versículos, 9. Versículo 9, ¿con qué letra empieza? Los siguientes empieza con Bet. Exacto. Entonces, ya que la hermana está explicando, puede ir pasando la hermana también para que lo vea. ¿Qué van a notar ustedes en la Biblia hebrea? En el Salmo 119, ustedes van a ver cómo empieza cada versículo de acuerdo al alefato. Si, por ejemplo, empieza con Aleph, todas las letras van a empezar con Aleph. Todo. Es como si en nuestro abecedario Empiezas con la letra en A. lugar de Aleph dijera A, todos los versículos empiezan con A. Exacto. Y el siguiente que dice B sería la B y todos empezarían con B. La primera palabra. Exacto. ¿Por qué esto cuando se traduce a otro idioma cambia la vocal? Todo cambia. Cambia. Es como decirle del inglés. Yo le digo una palabra por decir en inglés, empieza para ellos empieza con otra forma, pero cuando tú lo traduces ya cambia. Uno y la pronunciación es otra. Ujú. Claro, en ese es el tema del... En la traducción varía, cambia muchas cosas, pero para ellos esto de aquí es esencial, ¿no? Ustedes pueden ver mismo en esa Biblia, se van a dar cuenta, cada uno empieza con el abecedario. Entonces, si ha empezado con Aleph empieza toda esa estrofa. Si los siguientes versículos del 9 al 16 empiezan con Bet, todo empieza con Bet. Así ellos podían recordar lo que están expresando hacia Dios. Esa era la forma de ellos de hacer poesía, a manera también de acrósticos. No solamente hay que encontrar rima, no solamente hay que encontrar fonética, como le vuelvo a repetir, no hay rima, carece también de métrica, recuerden eso, no estamos viendo esto. Lo que sí hay es acróstico. Lo que sí encuentras en una poesía hebrea es acróstico. Entonces, es bueno saber, hermanos, como les digo, en la poesía hebrea, saber que nosotros podemos encontrar acrósticos. Entonces, si ustedes notan también, a ver, en ese grupo donde están a mi derecha, vayan al versículo 25, ya que los hermanos aquí han encontrado otras letras. El versículo 25, ¿con qué letra empieza? Salmo 119 estamos. Versículo 25. Ajá, recuerden que es de izquierda a derecha, o sea, tienes que voltearla, exacto, voltear así las hojas. Pero sí está al revés. Ya se está
¿Se confunden ustedes? Todavía no lo leen. Ya, Salmo 119, versículo 25. ¿Con qué letra empieza? Si para nosotros empieza con Dalet, vean ustedes aquí la pizarra y vean que si empieza con esta letra, Dalet en el hebreo. Versículo 25. ¿Con qué letra empieza? Todas. Miren aquí en la pizarra, identifiquen si empieza con esta letra. Sí, dale, pero como el de la izquierda. Ajá, pueden encontrarla en cualquiera de las dos, por eso les digo. ¿Correcto? Miren ahora el versículo 33. Versículo 33. 33. 33. ¿Con cuál empieza? Sí, con eso. Pregunto, ¿empiezan todas con esa letra? Todos los versículos de esa misma estrofa, ¿empiezan con esa letra? ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta ahí ustedes pueden ver los salmos que son con acróstico. Así que ustedes ya saben que esos salmos son acrósticos. No, pero no encuentro aquí que empiece con la... Por ejemplo, si dice G, y yo sé que G es H, para nosotros, entonces yo no encuentro que empiece con la letra H. No, no lo vas a encontrar en tu idioma. Lo vas a encontrar en la Biblia hebrea, cómo empieza y cómo lo escribieron ellos. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué? Entonces, si alguien te pregunta, oye, ¿y por qué está el abecedario hebreo? Si alguien no sabe, ¿no? Y te dice, porque ya tú debes saber leerlo, el alefato hebreo. ¿Por qué está el alefato hebreo en el Salmo 119? ¿Cuál sería tu respuesta? Porque esas expresiones, esas expresiones que ellos dan, o esas ideas que ellos dan, lo hacían en una forma acróstica. ¿Para qué? Para identificar ellos cómo se están expresando a Dios. Memorizarlo, exacto. Entonces, si yo veo que empieza con Bet, con Aleph o con Bet, en estos versículos, yo me estoy dando cuenta que todo versículo para ellos está iniciando con Bet. Todas esas palabras empiezan con Bet y continúa. Entonces, de esa manera es por eso que tenemos el Salmo 119 con el alefato hebreo. A veces nos hemos preguntado por qué estará esto, ¿será una canción? ¿Será alguien que lo cantó? ¿Qué sé yo? Ahora ustedes sabiendo que esto es parte del acróstico, característica de la poesía hebrea que ellos tenían para identificar o expresar sus ideas realmente hacia Dios. ¿Correcto? Muy bien, ¿tienen alguna duda, pregunta sobre el acróstico? ¿O se marearon? ¿No se han mareado? Voy a comprar una Biblia así. Sería bueno, ¿no? Muy bien. Entonces, como les vuelvo a repetir, cuando ustedes encuentren Salmo 119 y también estos salmos que les estoy poniendo ahí, que les acabo de mencionar, son parte de la expresión también de hacer un acróstico. Ellos empezaban con la letra del abecedario. Ya hemos visto el Salmo 9 con Aleph, el Salmo 10 con Bet. Si ustedes siguen viendo el Salmo 25 en ese de ahí, van a encontrar con Gimel. Y así. No son todos, o sea, estamos hablando de algunos salmos. Vuelvo a repetirle, no son todos los salmos que encontramos en acróstico, pero estamos hablando de una forma de mayoría que ellos lo hacían de esa manera para expresar bien sus ideas y memorizar lo que están diciéndole a Dios. ¿Correcto? Eso era la poesía hebrea. Lo hago a través de acróstico y me acuerdo lo que le estoy diciendo a Dios. Y todo empieza con B. Entonces, ¿se acuerdan el año pasado? No, el semestre pasado les hice hacer un acróstico a ustedes y les dije, mencionen un nombre con el nombre del profeta, ustedes van a hacer con ese nombre, esa letra, y van a dar expresiones. Si digo con J de Jonás, digo justo, ¿qué más? Puedo decir con J, justo, no me van a decir generoso, ¿eh? No es generoso. Jovial, joven, o bueno, similar jovial, joven. Podemos ver características que nosotros decimos, empieza con J, en nuestro idioma. En nuestro idioma nosotros podemos tener esos textos y decir, joven, justo, y pones varias características con esa J. De esa manera ellos lo hacían. Pero cuando tú lo haces, te vas dando cuenta y lo memorizas. Jonás es justo, joven, y te vas acordando. ¿Por qué? Porque todo empieza
con J. Y te das cuenta que es más rápido para ti memorizar, ellos hacían de esa manera. Entonces, de esa manera nosotros encontramos el alefato en la Biblia, en Salmo 119, ¿correcto? De esa manera ustedes están haciendo poesía hebrea o saben que están haciendo poesía hebrea y ellos lo hacían de esa manera. Muy bien, entonces también recuerden que está agrupado siempre por cada sección son 8 versículos, o sea, no quiere decir son 8 estrofas, es un solo verso todo, sino que ahora lo tenemos agrupado nosotros, ¿no? Versículo 1, 2, 3, 4, hasta el 8. Pero ya que lo tenemos así, les puedo identificar estos 8 versículos, cada 8 versículos, era una sola estrofa, que ahora lo tenemos por versos, ahí, ¿no? Cada uno de ellos. Muy bien, siguiente característica. La poesía hebrea que nosotros podemos ver tiene asonancia y aliteración. ¿Qué es la asonancia? La asonancia, hermanos, solo coinciden los sonidos vocálicos en la última sílaba de cada verso. Y la aliteración son repeticiones del mismo sonido que dijimos al principio y al final, o también puede ser dentro de la palabra o al final. Por ejemplo, si yo les digo, como les puse un ejemplo ahorita, la rosa es muy hermosa. Aparte que estamos viendo el mismo tema, que es la rosa, y estoy hablando que es muy hermosa, yo le puedo hablar aquí de una aliteración. Si yo les digo, la rosa es muy hermosa, y por eso la rosa debe seguir, no sé, curiosa. Se me ocurre ahorita. Pero estamos hablando de ¿qué? De la rosa. Primero hablamos de una rosa, como le decía, una planta, una flor, y después hablamos de una rosa, una persona. Y lo que le estoy diciendo aquí es, la misma repetición puede haber aquí en la Biblia, pero al final con diferentes ideas, pero que te va a dar a entender para ellos que tiene un valor identificar que yo le expreso eso a Dios. Por ejemplo, si nosotros vemos en Génesis capítulo 49, versículo 17, ¿alguien que lo pueda leer? Algunos textos de la Biblia muestran cierta cantidad de asonancia, o sea, palabras que van a sonar iguales. Algunos textos, les vuelvo a repetir, por eso vamos a ver algunos textos en otros lugares. Génesis capítulo 49, versículo 17, ¿qué dice? Será Adán serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Ajá. Si ustedes toman nota, ¿cómo me puedo dar cuenta de la asonancia? Solo van a coincidir sonidos vocálicos y en la última sílaba de cada verso. Por ejemplo, si ustedes ven en la primera parte, léanlo, será, ya, sigan, Junto al camino, listo, sigan, víbora junto a la senda. listo. Ahí te estás dando a entender o tratando de darte a entender una asonancia. ¿Cuál sería la asonancia? Que se podría hablar de una coincidencia de sonidos vocálicos. Ajá, sedán y la senda. Sedán, o sea, la palabra dan, perdón, no sedán. Dan y senda. Hay como un sonido vocálico por ahí en la última parte de este verso, para darnos a entender que hay una asonancia. O sea, puede haber en la poesía hebrea, hermanos, asonancias. Vamos a Éxodo 14:14. Éxodo 14:14. ¿Qué dice? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuál sería la asonancia ahí? ¿Tranquilos con vosotros? No. Ya, claro, perdón. Sí, vosotros y tranquilos. Esa es la misma asonancia. Tiene el mismo, como decirle, el sonido vocálico que tiene. Vosotros, tranquilos, que para nosotros no puede sonar, pero para ellos sí. Pero les vuelvo a repetir, no ustedes no vean aquí que es la Biblia así igualita. Recuerden que es en el hebreo de ellos. Pero ya nosotros le estamos dando, como se dice, ese sonido de asonancia. Vamos a otro texto, Deuteronomio capítulo 3, versículo 2. Ahí podemos encontrar otra asonancia, que es probable, como le vuelvo a repetir, que se dé. No es que esté del todo así claro y que sí
sí se nota, no. Se está dando a entender que sí suena como de esta manera una sonancia, o sea, como que hay una coincidencia de sonidos vocálicos. Deuteronomio 3:2, ¿qué dice? Y me dijo Jehová, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón. Ujú. Aparte que ustedes encuentran ¿cuál es el sonido vocálico de esa sonancia? Lo pueden encontrar al comienzo, al centro o al último, pero mayormente tiene que tener siempre un último. ¿Cuál es ese sonido vocálico que coincide? Ajá. Hay una sonancia ahí que ellos hacían repetir. Sehón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón. Es para darnos a entender una sonancia. O sea, lo que estoy haciéndoles ver aquí, hermanos, son textos que puede haber una sonancia, una repetición o una coincidencia de sonidos vocálicos que puede haber ahí en la Biblia. Y esto era poesía hebrea para ellos. Pero, sin embargo, este no es una característica, como les digo, muy usual. ¿Cuál sí puede haber y puede estar, pero en una menor escala? La aliteración. Vamos a Salmos 6:8. La aliteración, hermanos, es una repetición del mismo sonido, casi similar al anterior, pero que va al principio y lo puedes encontrar dentro de la palabra o hasta la última palabra. Salmos 6:8. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mis lloros. ¿Cuál sería para ustedes la aliteración, repetición del sonido? Son, como dice acá, es el texto en que se repiten una o unas mismas letras. La aliteración es que se repite una o unas mismas letras. Si decimos apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Oído y lloro. ¿La palabra cuál? Oído y lloro. No. Yo estoy hablando de la misma palabra. Mi, creo yo. Ajá, por eso le dije mi, que dice apartados de mí y de mí lloro. ¿De quién está hablando? De mí. Mi lloro, mío. Son, como le vuelvo a repetir, sonidos iguales. Ahora 27:7. Salmos 27:7. Pastor, una consulta. Los textos bíblicos que nos está diciendo es porque se nota en nuestra Biblia o en la Biblia hebrea se nota más. En la hebrea se va a notar más, pero en nuestro idioma, por decirlo así, es como estamos viendo a nuestra forma que podríamos darle un sonido, una aliteración, pero ahí se va a notar Por un eso, poco aquí más. sí se notaría. Pero vuelvo a repetir, no es que sea un sonido, como le vuelvo a repetir, que aquí nosotros conocemos hoy en día y que hace una rima, que tiene un buen sonido, hace una rima, no. Ahí en el hebreo no vamos a encontrar, como le vuelvo a repetir, una sonido agradable en nuestros oídos. Van a tener algunas repeticiones y de sonido también, igual que nosotros, puede suceder. Ya, porque lo que voy es, nos está diciendo, pero eso lo podemos encontrar solo en la Reina Valera. No, ahí también. En la hebrea, Porque yo tengo otra versión, por ejemplo. ya. Tengo que, o sea, podría buscarlo o de repente lo voy a forzar para encontrar algo de coincidencia. Porque todas las versiones... Claro, puede variar algunas palabras, exacto. Buena pregunta. Puede variar en algunos textos, por ejemplo, si vemos la NTV o la traducción lenguaje actual, cambia algunas cosas. Como siempre les he dicho, la más cercana es la Biblia de las Américas. Esa es la más cercana al original de la copia tras copia y infinidad de copias. Esa Biblia latinoamericana lo podemos ver entre esta Biblia de aquí, lo más parecido. Entonces, si nosotros queremos ver cómo podemos ahora ver esta aliteración o esta sonancia, más efectivo sería una Biblia hebrea. O sea, si yo busco versiones, hermano, podríamos alterar y decir, pero no tiene ese mismo, como se dice, asonancia, ese mismo sonido de palabras. Pero sí sé yo que en la Biblia hebrea está así.
Pero eso es que yo me guío de la Reina Valera, porque es lo que podemos hoy en día sacar y universalmente lo tenemos. Si no, en todo caso, como les digo, ¿dónde es que yo trabajaría? Es con la latinoamericana. Con la Biblia latinoamericana que tienen los católicos, diríamos con ese de ahí la más cercana a esta copia, ¿no? Si buscamos otra versión, por decirlo así, ¿no? Pero sí, muy buena pregunta, hermano. Yo no le podría decir la NTV, la traducción lenguaje actual, que si vamos a encontrar, en algunas sí, no en todas. Van a cambiar algunas palabras. Claro, porque yo entiendo que en una traducción lo que ellos tratan de dar a entender es lo que se quería decir, ¿no? En frases o en palabras. Unas traducciones hacen como parafraseos, ¿no? De lo que quiere decir. Entonces ahí ya se pierde la rima, se pierde eso que de repente estamos buscando, o bueno, yo traté de buscar en esta versión, ¿no? Claro, exacto, sí entiendo esa idea. Sería más apropiado, hermano, con la Reina Valera. No digo, vuelvo a repetir, que sea la única y que siempre va a ser así. Pero si tienen otra versión, traten que sea con esta sonancia o aliteración. No le digan rima porque confundimos que no hay rima, por si acaso, en la poesía hebrea. O sea, si vamos a esa Biblia, no hay rima. Si nosotros buscamos en esta Biblia, en otras versiones puede haber rima, pero porque nosotros lo encontramos. Pero una rima, como ellos se expresan con un sonido, no lo hay. Pero si encontramos una rima, como les dije, la rosa es muy hermosa, lo vamos a encontrar y ya lo vamos a ver. Pero, vuelvo a repetirles, no es como una rima, ellos lo veían como ahora nosotros lo vemos. Simplemente era una expresión de idea que ellos lo hacían para memorizar. Y si le salió una rima, le salió. A eso me voy a entender. No es que necesariamente tiene que ver una rima, pero sí carece de rima muchas veces, de un valor, de un sonido fonético que nosotros queremos escuchar a nuestro oído. Hermana, ¿me iba a preguntar algo, creo? Sí, para poder identificar este sonido es importante la interpretación, o sea, cómo uno lo interpreta o lo lee. Mayormente primero es la lectura. La lectura, ¿no? Exacto, solo lectura. Ahorita lo que veo o lo que estoy haciendo con ustedes es la lectura. De acuerdo a cómo lo leemos, yo tengo que ver esa aliteración, si hay repeticiones de sonidos. Porque yo estudiando la gramática, comunicación, me tengo que dar cuenta. Y yo viendo en estos textos, me voy a dar cuenta si tienen los mismos sonidos. Por ejemplo, 27.7, Salmo 27.7, ¿qué dice? Identifiquen ustedes cuál es ese sonido que se puede repetir. Salmo 27.7. Oye, oh Jehová. Cualquiera. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. ¿Cuál sería? Dice mi voz y ten misericordia de mí. No es, les digo, la acentuación o como ustedes quieren ver, tilde. Mi voz, no hay tilde ahí. Pero si vemos una acentuación, mi voz. Y si yo veo aquí, digo, ten misericordia de mí, ya veo una tilde. Pero ahí no hay en el hebreo. Pero lo que te quiere dar a entender es que está, como se dice, la misma repetición de sonido. Y ellos se acordaban de eso. Entonces, cuando ellos decían, mi voz, ten misericordia de mí, entonces esa palabra ellos identificaban para dar a entender que sé cómo expresarme y acordarme cómo le puedo volver a repetir esas mismas oraciones a Dios. ¿Correcto? Muy bien. Ahora lo que vamos a ver también, hermanos, es con respecto a la poesía hebrea que se usa el paralelismo. Si ustedes quieren encerrar qué características tiene, por ejemplo, la poesía hebrea, número 1, tiene un estilo elevado y adornado, que sí lo van a encontrar. Otra cosa que van a encontrar, acrósticos. Otra cosa que van a encontrar, asonancias y aliteraciones, que acabamos de ver. Y ahora ustedes van a encontrar mucho paralelismo en la Biblia. Muchas cosas que ustedes tienen que identificar, como ellos decían primero una frase y luego al final acababan, pero era la misma idea. Y ya les hice ver ahorita a los que hermanos estuvieron acá, Salmos 1.1. La misma frase al comienzo, pero al final tiene otra forma de expresarte, pero viene a ser la misma idea. Eso se llama paralelismo. Y ustedes van a poder interpretar también cuando ustedes hagan sus textos de la Biblia, no sé, ustedes pueden hacer sus textos que ya van a hacer, identificar y hacer un sermón con eso. Por ejemplo, cuando uno habla del paralelismo, hermanos,
hablamos de una forma simétrica de expresión literaria. ¿Cómo? Se caracterizan por tener dos o más elementos componentes. Estas expresiones van a ustedes ver una relación paralela entre dichos componentes. Algunos lo van a encontrar, la unidad de la poesía hebrea es la línea, lo que le llaman. Una sola línea escrita por ellos. Y algunos sí, como está ahí, si ustedes pueden ver el Salmo, está como se dice en una sola línea grande, después otra línea grande y así va bajando. Esa era su forma de expresión de ellos, en línea. Y dos de tales líneas. Había una línea grande, luego dos, por eso les digo, va bajando a veces. Pero tenía esa expresión, por lo que constituyen un verso, y algunos de ustedes pueden encontrar ahí en el hebreo, entre 3, 4 o 5 líneas. Luego ustedes van a encontrar también que el paralelismo se caracteriza por la armonía o correspondencia que se da en el pensamiento expresado por las diferentes líneas del verso. Es decir, la unidad conceptual del verso se expresa en dos partes. La primera es paralela a la segunda. Y esta característica de la hebrea poesía es la más común y por eso debemos estudiarla o lo vamos a estudiar por separado en esta ocasión. Ahí ustedes van a ver, hermanos, en la página 13, el paralelismo de la poesía hebrea. Como les vuelvo a repetir, ustedes pueden encontrar una línea, 2 líneas, 3 líneas, 4, 5 líneas en un verso, en una estrofa, perdón, y varios versos. Y en esta forma ellos hacían su paralelismo, ¿correcto? Vamos a la página 13 y hablar sobre la definición de paralelismo. Y algunos de ustedes lo deben saber o mantiene una idea de qué es paralelismo. Enfatiza o se caracteriza, hermanos, el ritmo que resulta de la acentuación de las sílabas. Si yo digo la rosa es hermosa, yo estoy hablando también parte de un paralelismo. Ya lo vamos a ver. Pero su rasgo distintivo más notable es el paralelismo de los miembros del verso. Cuando uno expresa la poesía hebrea, más elemental está construyendo frases paralelas, que mutuamente hablan de su forma, su contenido, etc. Cuando hablamos de paralelismo poético, o contraste entre las diferentes líneas de la poesía con respecto a los pensamientos, el lenguaje, o ambas cosas, vamos a poder ver. ¿Qué clases de paralelismo vamos a encontrar en la Biblia? Vamos a encontrar, hermanos, 4 clases. Estas 4 son paralelismo sinónimo, paralelismo antitético, paralelismo sintético y paralelismo temático. Con estos 4 paralelismos ustedes pueden hacer hasta incluso sermones. De esta manera ustedes van a darse cuenta que están haciendo poesía hebrea. ¿Cómo? Por hacer una interpretación de paralelismo. Por ejemplo, si vamos al paralelismo sinónimo, ¿qué es con respecto al paralelismo sinónimo? El mismo significado. Exacto. ¿Son diferentes palabras? Exacto. Eso es lo que nosotros conocemos y es lo que nos da a entender, por ejemplo, el paralelismo sinónimo. Expresan 2 veces la misma idea, pero con palabras distintas. Vamos a ver un ejemplo. Ustedes tienen primero, vamos a ver ahí Proverbios 2:21. Léanlo lo que dice ahí en el texto, la separata. Proverbios 2:21, si lo tienen en la Biblia. A ver, rápidamente, Proverbios 2:21. Porque los rectos habitarán la tierra, ¿Ya? y los perfectos permanecerán en ella. ¿Cuál es el paralelismo ahí? Hagan trabajo. Paralelismo sinónimo. Ajá. También. Ajá. La palabra habitar, ¿qué significa? Vivir, poblar, etc. Permanecer, estar ahí, constante, radicar ahí. Pero ¿cuál es la idea del del proverbista? Te está diciendo quiénes, los rectos, ¿qué deben hacer? Deben habitar. ¿Y los perfectos, qué deben hacer? Te están hablando distintas palabras, pero la misma idea. Toda la oración, los dos Ujú. son lo mismo, ¿no? Están diciendo lo mismo. Pero te están diciendo lo mismo. A veces uno dice, no, pero es diferente. Son lo mismo. Sino que estamos hablando paralelismo sinónimo. Muy bien. Salmos 15:1. Miren, vamos a identificar y ustedes me van a decir, Salmos 15:1. Búsquenlo. Y léanlo y ustedes me van a decir cuáles son los paralelismos de ahí.
¿Cuál? Léalo, por eso digo, léalo el texto, Habitará y morará. léalo todo. Dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Ya. ¿Quién morará en tu santo monte? Es lo mismo. Ya, ¿cuál es la palabra ahí? ¿Quién habitará y quién No, morará? no, cuando dice habitará y morará es lo mismo. ¿Quién habitará y quién morará? Pregunto, ¿habitar y morar son sinónimos? Sí. Esto es paralelismo, hermanos. Ahí hay un salmo de paralelismo, ya lo encontraron. ¿Por qué? ¿Cuál es lo que expresa de un paralelismo sinónimo? Te habla de un pensamiento que tal vez puede ser diferente, pero te está hablando lo mismo. Si le está preguntando a Jehová, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? La palabra habitar significa para nosotros morar, vivir, ¿correcto? Y la siguiente pregunta, ¿quién morará? Miren, otro paralelismo. ¿Hay qué más? No solo habitar y morar. ¿Cuál es otro? Monte Santo y tabernáculo. Ya. Al tabernáculo y monte santo. Pregunto, ¿dónde están esos lugares? ¿Son diferentes? ¿Dónde sería para el salmista? Algunos mantienen la idea tabernáculo, que moraba en tal sitio y esto. Y Monte Santo, pues era un monte y todo eso. Pero pregunto, ¿qué te está dando a entender con tabernáculo y Monte Santo? Que es un Delante de lugar, Dios. es un lugar de reunión. Que ahí estaba Dios. Ah. Presencia de Dios, hermanos. Esa es la idea. No es el lugar. Es la acción donde está realmente Dios, la presencia de Dios. Tabernáculo, hermano, significa la presencia de Dios. Monte Santo, la presencia de Dios. ¿Qué te está preguntando? ¿Qué pregunta Jehová? ¿Qué pregunta el salmista? ¿Quién morará? ¿Quién primero dice? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? En tu tabernáculo. Muy bien. Habitar. ¿Quién puede vivir, Dios, en tu presencia? Siguiente pregunta. ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién puede morar en tu presencia? Te está hablando diferentes palabras, pero el mismo. Bueno, casi sinónimo puse por sinónimo. Acá es como decirle vivir o habitar, como ustedes me dicen, ¿no? Más efectivo. Ya, vivir, perdón. Muy bien, entonces mantienen ustedes la idea de la palabra vivir y presencia de Dios. Ahí está el tema. Ese es el tema del salmista en este Salmo 15:1. Ese es el tema del salmista. Vivir y estar en la presencia de Dios. Eso se llama paralelismo sinónimo. ¿Correcto? Eso es lo que ellos hacían. Díganme otro salmo que tienen ustedes ahí. ¿Qué salmo? Ahí que ustedes tienen. Ajá. 37:9. ¿Cuál? 37:9. Salmo 37:9. Busquen, hermanos. Salmo 37:9. Lo que quiero hacerles es hacer ejercicios con las manos. Busquen sus manos. Sí. Salmos 15:1 ya nos dijo. 19:2. Ah, ya. 37, yo digo, ¿cuál? 19:2. Ya. Salmo 19:2. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Ese es el tónico. ¿Cuál es el sinónimo? Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Palabra y sabiduría. No, acá sería, dice, un día, el día, Ya. día, y acá noche. No, tiene que ser sinónimo. Ajá. ¿Cuál dijiste, Gilma? Emite y declara. ¿Y el otro es declara o palabra? No, declara, ¿no? Declara. ¿Cuál es el significado de estas palabras emitir y declarar? Decir, Ajá. hablar. Decir, hablar. Emite palabra y luego declara sabiduría. ¿Se dan cuenta que ese es sinónimo? Emitir, declarar. Esas son las palabras en sinónimo. Eso es lo que nosotros hablamos de paralelismo sinónimo. Nunca se apuren al toque de decirlo. Hay que analizarlo. Otro texto. Vamos a ver, ustedes analícenlo sin aventarse. ¿Qué podría ser palabra y sabiduría? Ese mismo verso. Ajá. Sí, no lo había leído.
Para nosotros no puede ser, como se dice, un sinónimo, pero si estamos viendo el texto, hay que ver la idea, mantener la idea. Si hablamos de palabra y hablamos de sabiduría, que son sinónimos, ¿cuál sería la idea? ¿Cuál sería la idea? Lo que Dios dice. Hablar, por decir, de la palabra, como todos conocemos, de Dios. Vas a hablar la palabra, ¿qué palabra? La palabra de Dios. Vas a hablar sabiduría, ¿qué sabiduría? En la palabra de Dios. Son el mismo significado y te están dando ese tema. A ver, identifiquemos más para que ustedes hagan ese ejercicio. Salmos 24:2. Ajá. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Cuál es el paralelismo sinónimo? Y afirmar. Fundó y Fundar y afirmar. afirmar. Puede ser, porque recuerden que tenemos que mantener la idea, pero ustedes saben que un río y un mar es diferente, pero Pero allá en su... ¿en cuál? En mi Biblia hebrea, El mar es... por decir agua. No, ajá, o sea, ¿cuál era el mar para ellos? Si vamos a conocer esto en la parte del océano. Claro, puede ser, por eso le digo, puede ser, sino que hablamos de sinónimos. Dicen que el Mar Rojo no era mar, era como río. Pero no viene. Por eso le digo, puede ser, puede ser. Podemos verlo así, mares y ríos, puede ser. Pero para no confundirnos, lo podemos hacer, como les digo, ¿no? Pero eso no hay ningún problema, sean mares o ríos, es mantener la idea con ese pensamiento. 93.3. Ya, a ver, háganlo 93.3, ustedes mismos. Sonido y ondas. Porque en todos se repiten las palabras alzaron y en todos se repite la palabra ríos. Ya, 93.3, ¿no? Sí. Alzaron los ríos a Jehová. Los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. No, este es para otro. Pueden ser sinónimos, pero este es para otro paralelismo. Tiene que ver. Por ejemplo, solo para aclararles en el Proverbios 2:21, ahí que ustedes lo tienen. Cuando uno dice porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, estas palabritas rectos y perfectos, que nosotros vemos adjetivos, rectos y perfectos, este sinónimo de estos adjetivos, ¿qué viene a ser? Rectos y perfectos. Claro, rectos y perfectos. Son antónimos. Bueno, Perfectos, perfectos. Son Ya. sinónimos. Bueno, ajá. Son sinónimos. Bueno, muy bien. Miren, en Proverbios 2:21, para no forzar el texto, ustedes me dijeron hace un momento habitarán y permanecerán. No es que sea un sinónimo también eso de ahí, habitarán y permanecerán. Esto más bien, esas palabritas, esas dos, habitarán y permanecerán, te van a ayudar a explicar el uno del otro lo que quiere decir. Te está ayudando el texto. Por ejemplo, si te está diciendo los rectos, ¿qué van a hacer? Van a habitar, ¿cierto? Van a vivir. Como ustedes me dicen, habitar, vivir. Y los perfectos van a permanecer. Si ustedes ven, no es igual vivir que permanecer. Cada uno de ellos te está hablando lo mismo. Pero te está explicando lo que estos dos, que son una misma persona, van a hacer esto. Vivir y acá hay dos temas. Un tema, dos temas. En ese solo versículo. Y ahí puedo hacer mi sermón. En ese versículo nada más. Yo le pregunto, ¿rectos y perfectos son diferentes personas o viene a hablar de una misma persona? Una misma persona. Una persona nada más te habla.
esta persona recto y perfecto, ¿qué tiene que hacer? Este recto, si eres recto, delante de Dios eres justo, vas a poder habitar en las moradas del Señor, habitar con el Señor, vivir para el Señor, etcétera, etcétera, como lo quieras explicar. Si tú eres perfecto a los ojos de Dios, si te gusta vivir en esa perfección, vas a poder permanecer, vas a poder seguir con el Señor. Así como habitan los rectos, así tú también puedes permanecer y así puedes seguir, puedes estar, etcétera, etcétera. Entonces, lo que te habla de estos textos es que cada vez que tú encuentres un sinónimo, te va a explicar por qué hay estos sinónimos. Los rectos van a habitar y los perfectos van a permanecer. Pero te hablan de la misma persona. Esa era la idea de ellos. Mientras yo hago paralelismos sinónimos en hablar de rectos y perfectos, que es la misma persona, quiero explicar qué es lo que van a hacer ellos. Van a vivir y van a permanecer. Ese es el paralelismo sinónimo cuando ustedes se encuentren. No, como quiero decirles, no forcemos estas palabritas de habitar o permanecer, que no es un sinónimo, no es igual. Podría sonar, pero no es igual. Vamos a Job, capítulo 6, versículo 5. Job, capítulo 6, versículo 5. ¿Me han oído ustedes de Job? No han visto salvo nada más. Job 6, 5. Muéstreme un sinónimo nada más ahí. Hierba, pasto. ¿Cuál? Hierba, pasto. Léanlo a ver. 6.5. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? Ujú. ¿El buey junto a su pasto? Ya. Léanlo bien y ustedes díganme cuál es el sinónimo. Por eso les digo, léanlo bien, identifiquen ustedes, no me adivinen. Ahora identifíquenlo. No, hablando para el güey de Mujer. Por lo que son animales. Sí, Por mujer. lo que son animales. Mujer y gime. ¿Cuál sería el sinónimo para ustedes? Por eso les digo, no me adivinen, léanlo. Hay varios que ustedes dicen identificar. Dice, ¿acaso gime? Y dice, mujer, el asno montés, y luego te habla del buey. Luego ustedes me dicen la hierba, luego me dicen el pasto. ¿Cuál es el sinónimo ahí? Gime y mujer es sinónimo. Hierba y pasto también. Identifique, por eso les digo, sin, como se dice, forzar el texto. ¿Cuál es el sinónimo real? ¿Y cuál es la explicación que te quiere dar con ese adjetivo? Esa sí puede porque está hablando de la persona, supuestamente. El asno es un burro y el Y buey en es este un- caso, bueno, el animal. Claro, en este caso está hablando del animal, ¿no? Ajá. Dice, ¿acaso gime el asno montés junto a la hierba? Entonces, primero identifiquemos ahí, ¿cuál sería el sinónimo? ¿Quién? Ujú. Es identificar el quién. Y el quién es el asno y el quién es el buey. O sea, asno y buey sería el sinónimo. Pregunto, ¿el asno y el buey son sinónimos? Vienen a ser antónimos, creo. Claro, entonces, pues, en el ejemplo los está relacionando, pero no son. Ajá. El asno es un burro. El buey es Dos otro animales animal. diferentes, pero están haciendo lo mismo. El víbora. Es la misma acción. Ya. Por eso les digo, ¿cuál sería el sinónimo? Ustedes me dicen gime y muge. Ya. Ahora la pregunta es ¿quién gime y quién muge? Ya, te está explicando. O sea, hay que ver, ¿quién te explica? Si te está diciendo que muge el buey junto a su pasto, tú sabes que él no va a mugir. ¿No? Busquen ahí en todo caso en diccionario la RAE. A ver, busquen. Se refiere, yo creo que ahí se refiere a que el animal no se queja teniendo su comida, ¿no? A eso está tratando. Claro, ustedes ya lo explican, pero identifiquen primero cuál es el sinónimo. Hierba con el pasto. A ver, búsquenme en el celular, tienen la idea de buscar. Llora, clama, plañe y motea, dice. Ese es quién. Sí. Y el otro. ¿El sinónimo de muge cuál es? Llora, gemir, sollozar, guimotear, plañir, quejarse, suspirar, lamentarse. Es de gemir y de mujer. Sinónimo de pasto es hierba. Ese sí, ¿no? Ujú. El otro también lo trata
Exacto. Pero un perro de que la mujer ladra, ¿no? Para eso. Claro, hay que identificar primero, como les digo, el paralelismo de sinónimo y después vas a ver la explicación ya. ¿Ah? ¿Qué me dijo, hermano? ¿He hecho animal? No, yo veo la semejanza como si que estás comparando a un animal. Y el monje dice chillar, gritar, bramar, vocear, vociferar, ulular. Ajá, pero no dice que es como un sinónimo, no dice gime. ¿Correcto? Entonces ahí lo que podemos ver, como dice la hermana, es hierba y pasto. Ese es el sinónimo. Es lo primero que tiene que identificar. Paralelismo y sinónimo, ¿ya? Correcto. Muy bien. Profesora que dijo aprender. Pero yo no veo que aquí está hablando No, yo no hablo de la explicación. Primero identifiquen cuál es el sinónimo. ¿Correcto? Ahí, para entender cómo puedo identificar un paralelismo y sinónimo, te está hablando de lo mismo y esto también lo mismo. Exacto, no estoy hablando todavía de la explicación. Solo expliqué Proverbios 2:21, como les dije. O sea, siempre hay que ir al significado propio, ¿no? Porque, o sea, yo me confundí con el que usted decía la persona. Ah, claro, es que en Proverbios 2:21 no siempre. Primero, como les digo, si uno quiere hablar de poesía hebrea, identifiquen paralelismo, si hay paralelismo sinónimo. Solo es una identificación, no es que ustedes expliquen lo que te está diciendo, solo les expliqué nada más en Proverbios 2:21. Pero ya si ustedes quieren dar una explicación hay que buscar qué y qué está haciendo como sinónimo, paralelismo. En esta ocasión solo el ejercicio es busquen nada más el paralelismo de sinónimo, las palabras que son diferentes pero con el mismo significado, ¿correcto? A eso me refiero. Muy bien, ajá, hierba y pasto, muy bien. Siguiente, paralelismo antitético. El paralelismo antitético es el que se establece por la oposición o el contraste de dos ideas o de dos imágenes poéticas. O sea, te va a decir una cosa y te va a contradecir después. ¿Qué dice el Salmo 37:9? Porque los malignos serán destruidos, Ya, ¿cuál sería su contraste? pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Ya, ¿cuál sería el contraste del uno y el otro? El contraste sería que uno habla del maligno, Ya. otro habla de los que esperan. Exacto, los que esperan. Te está hablando, dice, porque los malignos, te explica ahora sí, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a suceder con los malignos? Van a ser destruidos. Pero los que están con Jehová, o los que esperan a Jehová, ¿qué van a hacer? Ellos heredarán la tierra. Eso se llama paralelismo antitético. Te habla primero de una idea al comienzo y después te está contradiciendo. ¿Una consecuencia? No. Es como el opuesto. El opuesto de la idea que te está hablando al comienzo. Si te está hablando que los malignos van a ser destruidos, ¿cuál es el contraste? Que los que son de Jehová, o sea, los benignos, en otras palabras, exacto, los benignos, ¿qué va a suceder con ellos? Van a heredar la tierra. Con un positivo y un negativo. Exacto, si quieren verlo así, ¿no? Claro que no les digo estas palabras, positivo o negativo, pero lo ideal es la oposición o el contraste de las palabras o el tema anterior. Entonces, esto se caracteriza, hermanos, porque expresa el mismo pensamiento u otro semejante por medio del uso del contraste o la antítesis. Muy bien. Por ejemplo, en los proverbios también hay antítesis. No sé si ustedes se han dado cuenta, hay mucha antítesis. Primero te habla una cosa y luego te habla del sabio y luego te habla del necio. Te habla de la lengua maligna y luego te habla de esto. Muchos proverbios hay de contraste. Por ejemplo, vamos a hacer ejercicio. Proverbios 14:1. Proverbios 14:1. ¿Qué dice? La mujer sabia edifica su casa, ¿Cuál es el contraste? mas la necia va de río. Ya, ese es un paralelismo antítesis. ¿Correcto? El paralelismo antitético, tiene que ver, como les digo siempre, el contraste de la idea o del tema que te está hablando anterior. Siguiente, versículo 34. Sigan haciendo el ejercicio. 34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de la sanción. ¿Cuál es el contraste? ¿Cuál es ese paralelismo antitético? Engrandecer. Proverbios 14:34.
Por eso le digo, la justicia engrandece a la nación. ¿Y cuál sería su contraste? El pecado, más el pecado es afrenta de las naciones. Entonces, la justicia, o sea, este término, y el pecado, ¿qué va a suceder? Ahí te está explicando. Entonces, vean ese contraste de la primera parte y la segunda parte. La parte A o la parte B, si ustedes lo quieren llamar así. Siguiente Proverbios 15:1. La blanda. Ajá. Otro paralelismo antitético. ¿Cuál es ese paralelismo? La respuesta apacible con la respuesta áspera, según mi versión. Ajá. Una blanda respuesta y una palabra una respuesta áspera. ¿Correcto? Eso es hablarles, como decir, un contraste. Entonces ya podemos hablar de un sermón ahí. Ustedes hablan primero del que habla, como se dice, despacio, suave, porque eso le va a ayudar a la persona a quitar la ira. Hay una explicación. Y el contraste, ¿qué te dice? Si hay una palabra áspera, ¿qué va a suceder? Si tú das una blanda respuesta, ¿cuál es la respuesta? ¿Vas a poder qué? ¿Cuál es el resultado de una blanda respuesta? Te dice el proverbista. Si tú das una blanda respuesta, ¿cuál es la respuesta? Vas a quitar la ira. Pero si das una respuesta áspera, ¿cuál es la respuesta? Como se dice, exacto. Se enfurece, ¿no? Avanza. Muy bien, capítulo 20, versículo 3. 23. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. ¿Cuál es el contraste? ¿Cuál es lo antitético? Es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. ¿Cuál es lo antitético? Dejar la contienda y envolverse en ella. Recuerden que uno es hablarte del tema y el otro es el contraste. El pensamiento. Todo insensato se envolverá en ella. En mi versión dice, evitar la pelea es una señal de honor, solo los necios insisten en pelear. O sea, evitar la pelea con insistir en pelear. Claro, puede ser. Hablamos de honrar, o el sabio, por decirlo así, y el otro que es el insensato. Se envuelve peor, pues porque... Claro, ustedes ya dan la respuesta, o sea, les está dando la respuesta ahí ya. Pero primero, como les digo, estamos identificando lo antitético. Muy bien, como les digo, ahí hay muchos paralelismos, tanto de sinónimos como antitéticos. ¿Correcto? Estamos haciendo ese ejercicio para que ustedes se den cuenta que habla sobre la poesía hebrea, qué es lo que se menciona sobre la poesía hebrea, porque esto es prácticamente lo último que vamos a hablar de la poesía hebrea, para que ya tengan ese dolor de cabeza de poesía hebrea. Muy bien, hermanos, tienen 10 minutos para que ustedes vayan al baño, a comprar, a comer, que han estado de las 6, entiendo. Vayan ustedes a cenar. Cierto, vamos a hablar abajo para que les den les vendan, creo. Buena idea. Bien, hermanos, tienen 10 minutos. Si quieren salir, pueden ir a comprar, a comer, al baño, a lavarse, a tomar